Muy buenos días a todos. Somos ya 150 personas que están conectadas, así que si les parece damos inicio y quiero empezar en primer lugar agradeciendo a la MITI, en concreto a Javier Alar, nuestro director general de la MITI, a Heidi Obregón, que ha estado trabajando en todo esto, a Japa, que ha sido es el líder del comité FinTech, que nos ha ayudado a organizar todo, a los 4 panelistas que van a estar y sobre todo a todos ustedes, ¿no? De verdad, nuestro más sincero agradecimiento que estén ahí y esperemos que sea una sesión muy enriquecedora. Y para iniciarlo, pues tengo el honor de dar la bienvenida a Eduardo Gutiérrez. Él es el presidente de la MITI y director general de IBM, el cual nos va a dejar unas palabras iniciales. Eduardo, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Oscar, y buenos días para todos los que nos están acompañando el día de hoy. La verdad que agradezco a todas las personas que están con nosotros esta mañana, y todo gracias al poder de la tecnología. A nombre del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de Información, la verdad que me complace darles la bienvenida al primer foro FinTech de la MITI. El evento que hoy nos convoca, la verdad que es el resultado del esfuerzo conjunto que desarrolla el Comité FinTech de nuestra asociación, liderado con mucho talento y entusiasmo por José Alberto Pérez de Hacha, mejor conocido como Japa, y con el acompañamiento estratégico de su mentor y consejero de MITI, Oscar Díez, quien también será nuestro moderador en el panel del día de hoy. La verdad que muchísimas gracias, Japa, Oscar. Estoy seguro de que va a ser un extraordinario evento. Como ustedes saben, en Amiti desde hace más de 35 años hemos representado a más de 300 empresas de los diferentes sectores de la industria de tecnologías de la información en México. Tanto mexicanas como globales, que por cierto ahora la verdad que muchas más mexicanas y sobre todo de las pymes se están acercando a nosotros y están formando una fuerza importante en esta asociación. Dado el carácter dinámico que tenemos básicamente en nuestra industria, que es una industria transversal y que incide en todos los sectores económicos, buscamos generar sinergias y fortalecer vínculos para acelerar la transformación digital de México. Eso digamos que es la bandera más importante que tenemos desde hace mucho tiempo como AMITI. Por ello, la verdad que nos complace facilitar un espacio de diálogo abierto enfocado en la colaboración en este día entre la banca tradicional y el pujante ecosistema de FinTech. En este primer foro FinTech contaremos con las voces de expertos del ecosistema tecnológico y financiero de nuestro país, a fin de intercambiar ideas y proponer en favor del futuro de la tecnología financiera, para que esto siga siendo el motor de la innovación, desarrollo e inclusión. Así que, como ya bien decía Oscar, quiero felicitar a Japa, a Javier, a todo el equipo de Amiti y al propio Oscar, que como decía va a ser nuestro moderador del día de hoy, por este primer esfuerzo que pone de manifiesto nuestra labor de ser el brazo tecnológico del país. La verdad que muchísimo éxito en las actividades que tenemos el día de hoy. Estoy seguro que va a ser un evento muy interesante con los panelistas que tenemos el día de hoy. Así que no me queda más que darle la palabra a Oscar Díez para que podamos iniciar. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a todos. Gracias, Lalo. Pues venga, vamos a empezar. Quería empezar comentándoles, hace 5 años, en un panel similar a este, yo comentaba o hacía una especie de vaticinio, ¿no? Y decía, en 10 años habrán muerto los sectores. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente ya no podrá decir, yo trabajo en la banca, yo trabajo en el mundo telco, yo trabajo en una eléctrica, no. Los sectores habrán muerto para dar paso a plataformas o empresas multiservicio. Eso fue en 2015 y la verdad que estaba equivocado, porque yo pensé que íbamos a tardar 10 años en llegar ahí y mucho antes creo que ha venido eso. Creo que estamos ante el ocaso de los sectores tradicionales
y un nuevo futuro donde el que manda es el cliente, los consumidores. Y estos son los que al final pues, van a decir quiénes son los líderes y los grandes players que se van a quedar pues, dando esos multiservicios. Creo que esto va a transformar nuestra vida y vamos a ver cómo compañías del mundo B2C, bien sean retailers, cualquiera que tenga muchos clientes puede ofrecer servicios financieros. Los bancos se pueden derivar hacia otro tipo de conceptos. Al final, y pueden ver ustedes cómo grandes compañías nos están liderando bajo el eje cliente. Y bajo esta misma premisa, pues queremos hoy establecer este diálogo en cuanto a cómo el ecosistema fintech se puede retroalimentar pues, para dar un mejor servicio a los clientes. Y para ello nos acompañan, desde mi punto de vista, 4 grandes conocedores de este mundo, que además pues, los hemos elegido de ámbitos diferentes, para que entre ellos pues, se pueda establecer este debate. Cada uno representa un tipo de organización muy diferente, pero creo que va a ser muy enriquecedor. Así que empiezo por Pablo. Pablo Cuarón, él es el director de nuevos flujos de pago de Mastercard. Tiene más de 10 años de experiencia en la industria de medios de pago. Ha trabajado en diferentes áreas, en consultoría estratégica, en ventas y desarrollo de negocio, e incluso anteriormente trabajó en P&G, ¿no? En el mundo consumo. Es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA en la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Oscar. El siguiente es un compatriota mío, Fernando Boza, que nos conocemos de hace tiempo. Él actualmente es el COO de Banco Sabadell, pero déjenme que les diga que también es emprendedor, fundador de empresas, mentor y asesor en varias compañías fintech y también de tecnología y digitales. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector financiero y ha trabajado en diferentes bancos, Bankinter, Argentaria, Caja Madrid, Santander. Fernando es el rey de las fusiones e integraciones bancarias porque ha vivido unas cuantas, ¿no? Es licenciado en Ciencias Económicas, tiene por la Universidad de San Pablo CEU, tiene un programa de alta dirección en el IES y ha sido profesor también de marketing, banca y transformación digital. Y les puedo decir una cosa, porque nos conocemos de hace tiempo. Cuando Fernando hablaba de digitalización de la banca, muchos de los fundadores de fintech actuales estaban en primaria. O sea, que este hombre ya viene, ha cambiado mucho el mundo, ¿no, Fernando? Pero ya hablaba él de estas cosas. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Oscar, por la presentación, pero me hace muy viejo. Pero es verdad que la mitad no es que fueran en pañales, es que no habían nacido. Pero bueno, sí, tienes mucha razón. Gracias. Somos de la misma época. O sea que... Juan, la verdad que también tiene una trayectoria impresionante. Él a día de hoy es el head de Rappi Financial en México. Tiene más de 12 años de experiencia en servicios financieros, tanto en bancas, seguros, microfinanzas y fintech. Inició su carrera en Banamex, después pasó a Prudential y en 2012 fundó una fintech muy enfocada a dar préstamos a estudiantes para maestrías y cursos en Reino Unido. Estaba viviendo allá en Reino Unido cuando fundó esto, y en julio de 2016 fundó una consultora de innovación en servicios financieros, cuyo principal cliente fue Santander Reino Unido. Posteriormente estuvo en Citibanamex, a cargo de toda el área de innovación y pues actualmente ya les digo que lleva la parte de Rappi, la parte financiera de Rappi. Nació en la Ciudad de México, se crió en Monterrey y le gusta un tema que a mí también, pues la verdad es que me atrae mucho y estoy haciendo cosas de estas, que es ayudar a emprendedores, sobre todo aquellos que tienen un objetivo social, ¿no? Bienvenido, Juan. Muchas gracias por invitarme, encantado de estar acá.
Chris es el country manager de Binest, que después nos comentará qué es. Él es colombiano, sí es más joven que Fernando y que yo, porque tiene 30 años. Estudió finanzas y relaciones internacionales en Colombia, lleva aquí 7 años en México, ha estado buena parte del tiempo trabajando en fondos de Venture Capital en México, Colombia, Perú, Chile, y después se ha dedicado a impulsar y crear compañías dentro del mundo fintech, sobre todo en temas de pagos, ¿no? Y lending. Pues la verdad que conozco a Chris desde hace tiempo y es una de las personas con más energía y pasión en lo que hace. Y su secreto, según él dice, es aprender mucho y divertirse, ¿no? En todo este proceso. Yo estoy convencido que lo está haciendo en este lanzamiento. Y nada, bienvenido y gracias, Chris, por asistir. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación, por tus consejos y por ayudarnos a construir este panel que seguro va a ser muy enriquecedor para toda la audiencia. Vale, pues les voy a platicar cuál es la dinámica. Cada uno, por el orden que he dicho, tiene 10 minutos para contar su visión. Recuerden que estamos hablando de cómo colaborar, pero cada uno tiene su eje, cómo ven el mundo. Con este panel lo que queremos es establecer una visión diferente a todos los que suele haber de fintech, que hablan mucho de los temas regulatorios, de cómo levantar capital, de cómo generar talento. Aquí lo que queremos hablar es de colaboración, cómo competir, cómo retroalimentarse. Eso es lo que queremos. Cada panelista tendrá 10 minutos para exponer y la audiencia lo que puede hacer es preguntar. Entonces, por ahí tienen un chat para poder hacer preguntas. Yo las voy a estar recapitulando y al final que todos estemos, que hayan presentado, pues empezaremos a establecer el debate y las preguntas. Tendremos media hora de preguntas y alrededor de las 9:30, 9:35 estaremos acabando. Así que si quieres, sin más, Pablo, todo tuyo. Muchísimas gracias, Oscar. Y de nuevo, ¿no? Como decía Chris, agradecer a la MITI por esta invitación y por organizar este tipo de foros para compartir y discutir estos temas tan relevantes y que ahora están un poco en boca de todos, ¿no? Lo que yo voy a hacer en los siguientes 10 minutos es, evidentemente, abordar el tema de colaboración, pero desde una óptica particular de ecosistema, ¿no? Creo que afortunadamente tenemos hoy un panel muy rico con Juan, Chris, Fernando, donde podremos entrar a detalle en las visiones de cada uno de estos jugadores con su rol en el ecosistema. Yo trataré de platicar un poco desde la óptica de Mastercard, qué entendemos por colaboración y cómo vemos la dinámica la dinámica justo de colaborativa y de competencia entre estos jugadores, ¿no? Y quisiera empezar por decir que para Mastercard el tema de la colaboración no es nuevo, ¿no? Un poco si entendemos el lugar que ocupa Mastercard dentro del ecosistema de medios de pago, la forma de trabajar natural de Mastercard es un enfoque colaborativo, ¿no? Nos dedicamos un poco a facilitar y a mediar de forma eficiente los flujos de pago electrónicos entre consumidores, bancos, ahora fintechs, adquirentes, comercios. Y ese ha sido el modelo con base en el cual se ha construido esta empresa, ¿no? Sin embargo, pues lo que hemos visto durante los últimos 10 años es un cambio o una tasa de cambio descomunal en la industria, ¿no? En los últimos 10 años hemos visto mucho más movimiento del cambio que se vio en los 50 años anteriores, ¿no? Ha habido desarrollo de nuevos productos, dando entrada a nuevos jugadores, el consumidor ha ido sofisticando, ¿no? Se ha ido sofisticando. Y todo esto evidentemente ha llevado a repensar los esquemas de colaboración y el enfoque que tomamos hacia cómo participar con todos estos jugadores, ¿no? Más aún, si pensamos en pues, los niveles de adopción y la aceleración en el proceso de adopción digital que se ha dado igual a raíz de los últimos meses, pues esto se empieza a volver más complejo, ¿no? Tal vez si antes el consumidor tenía 1, 2, 3 canales para transaccionar, ya fuera en el mundo físico, mucho más limitado en el mundo digital, pues los participantes eran relativamente establecidos y cada uno controlaba un poco su cadena de valor, pues la disrupción en el entorno digital ha venido a mover todo esto muchísimo, ¿no? Entonces empieza a haber mayor especialización, empieza a haber
sofisticación en los jugadores, distintos tipos de jugadores, oportunidades de nicho. Entonces, cuando hablamos de lo digital, aunque es una sola palabra que se ha vuelto tan común en nuestro vocabulario hoy en día, en realidad estamos hablando de la integración de muchísimos jugadores y de muchísimas tecnologías que van requiriendo cierto nivel de especialización y que si no funcionan de una forma articulada, hacen muy difícil que cada uno de los participantes del ecosistema pueda ir cumpliendo con sus objetivos, ¿no? Y es dentro de este entorno que nosotros entendemos hoy la colaboración, ¿no? Vemos la colaboración como un esfuerzo con intención para construir capacidades de innovación en el ecosistema, ¿no? Y eso es lo que creemos que distingue la colaboración del ecosistema de una colaboración en distintos niveles, ¿no? Hay colaboraciones a nivel alianza, ¿no? Que tal vez puede ser pues, jugador 1 a 1 y aportan valor para los jugadores que ahí participan. Podemos ver algunas colaboraciones pues, más a nivel red, ¿no? Se forma una asociación de fintech, está la Asociación de Bancos de México. Entonces, pues son reuniones de gremio, un poco en los que se discuten cosas de gremio. Y el nivel más sofisticado que vemos es pues, la colaboración a nivel ecosistema, ¿no? Tanto por el tipo de participantes y la sofisticación de participantes que involucra, el número de jugadores y porque el valor pues, no se acuerda necesariamente uno a uno, ¿no? El valor lo extrae quien participa dentro de esta figura, ¿no? Entonces, lo que buscamos nosotros al construir y trabajar como un ecosistema, lo que buscamos es resolver problemas y enfrentar situaciones que sería muy difícil abordar uno a uno, ¿no? Un ejemplo ¿no? en el que ponemos, por ejemplo, mucho énfasis y creo que ayuda a ejemplificar lo que estamos platicando, es el tema de la aceptación de medios de pago digitales, ¿no? o el tema de fraude. Son temas que es muy difícil abordar jugador por jugador, pero que traen un beneficio a todo el ecosistema, ¿no? Mejorar los niveles de aceptación de pagos en el mundo físico y en el mundo electrónico, pues traen beneficios a todos los participantes que integran hoy este panel y a todos los participantes del ecosistema financiero. Pablo, creo que se dejó de escuchar. Pablo, se ha dejado de escuchar. No. No te escuchamos. ¿Me escuchan? Y ahora sí. Sí, no sé qué pasó, perdón. ¿Funciona? Sí, alto y claro. Perdón, ¿no? Me quedaba entonces en temas el valor que trae una mentalidad de ecosistema para resolver problemáticas o situaciones que difícilmente se podrían abordar uno a uno, ¿no? Y ponía como ejemplos pues, mejorar los niveles de aceptación de pagos electrónicos y resolver y enfrentar el reto del fraude, ¿no? El fraude pues tiene un impacto negativo para todos los participantes del ecosistema, sin embargo requiere de la colaboración de todos para poder resolverlo, ¿no? De nada sirve que un emisor tenga o un banco o una fintech tenga soluciones de última gama si el comercio no está protegido, ¿no? Pues el emisor va a proteger un poco su espacio, pero mientras el comercio siga siendo vulnerable, todo el ecosistema se viene para abajo, ¿no? Entonces, ese es el beneficio de pensar como ecosistema, en llevar y traer valor para todos y en seguir evolucionando y desarrollando en beneficio de todos, ¿no? Y entonces, con esta mentalidad, igual quisiera dar un par de ejemplos que creo que se vuelven relevantes y que ayudan a ilustrar cómo Mastercard y otros jugadores están pensando en esto durante esta situación, ¿no? Y quisiera poner al centro ahora, ¿no? Hablabas, Oscar, de cómo el consumidor manda, ¿no? Yo ahora quisiera poner igual como ejemplo a los jugadores críticos para el desarrollo económico del país y de la economía, como son los pequeños comercios, ¿no? Si partemos de la unidad comercial que representan los pequeños comercios y empezamos a construir de ahí,
pues podemos ver, ¿no? El comercio tiene necesidades integrales. Necesita vender, para vender evidentemente necesita cobrar, necesita poder manejar su dinero, ¿no? En las circunstancias en las que estamos, pues muchos se han visto en un reto muy importante por migrar al mundo digital. Tal vez pues, los microcomercios estaban mucho más acostumbrados a operar exclusivamente pues, en el mundo físico, dentro de su comunidad, con dinero en efectivo, y de un día para otro, pues su realidad cambia por completo, ¿no? Dadas las circunstancias, la pandemia, pues las ventas empiezan a caer, no hay tráfico en las tiendas, pues, que antes era el único mecanismo de venta o el único canal de venta, y entonces necesitan para sobrevivir empezar a explorar distintas alternativas, ¿no? De la misma forma, el gobierno preocupado por la economía empieza a considerar, y sucede en México y en otros países, ¿no? Planes de estímulo y de aceleración económica que normalmente se traducen en créditos. Pero entonces, pues estamos hablando primero, ¿no? Del nivel gobierno, una mentalidad macro, vamos a dar planes de rescate y crédito, y después tenemos en el otro extremo a un microcomercio que hasta un mes antes probablemente sus clientes eran las personas que vivían a 2 kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces, ¿cómo conectar a esos dos jugadores, a un microcomercio, y lo mismo aplica para un consumidor, ¿no? Y al gobierno en este caso, ¿no? Pues hay que construir toda una cadena ahí en medio que requiere de distintos participantes para poder hacer que esto funcione, ¿no? Y entonces voy a seguir sobre ese ejemplo, pero pues el gobierno lanza un plan de aceleración económica y tal vez a través de la banca de desarrollo dice, pues, queremos un plan de estímulos, ¿no? Y la banca de desarrollo dice, pues tal vez una banca de segundo piso, pues, ¿no? Yo puedo dar los créditos, tengo el presupuesto, pero no puedo operarlos, ¿no? Entonces, ¿quién puede operar esos créditos y llegar hasta esta última instancia? Y entonces, pues tal vez hay que buscar ahí, ¿no? La banca tradicional a veces tiene, o las empresas de consumo, ¿no? Yo tengo el background de consumo, tienen muy buena relación y una red construida con este tipo de comercios. Y entonces, pues es un mecanismo otra vez para seguir bajando en esa cadena. Cuando se llega a operar el crédito, pues te das cuenta que no solo es un tema de bajar el crédito, es que el microcomercio pues, tal vez necesita apoyo desde un punto de vista educativo, ¿no? No solo es llegar un día y decirle, pues mira, tú ayer vendías todo en efectivo, mañana que crees te voy a dar una terminal, una tarjeta y tienes un crédito, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y cómo funciona esto? ¿No? Entonces hay que tener un agente integrador que resuelva el tema de educación para agilizar la adopción tecnológica. Y entonces pues te das cuenta que tal vez la banca de consumo puede ayudar con algunos productos, pero su modelo no es tal vez el más eficiente para llegar a la última milla y pues, por la estructura en la que están desarrollados no es el mejor modelo para llegar a la última, llegar y operar en la última milla o a la última entidad. Y entonces pues el modelo de alianza se vuelve muy relevante con las fintech, ¿no? Entonces, este es solo un ejemplo, pero creo que ayuda a ilustrar muy bien cómo hay espacios para los distintos jugadores, ¿no? Y yo creo que es muy buen ejemplo, Pablo. Me quedo con él para ir y pongo, si quieres, ahí un reto, porque yo también he estado viendo toda esa oportunidad que hay para que en la parte de preguntas, si quieres, podemos responder a uno. Para digitalizar toda esa cadena hay un aspecto fundamental, y es que el que llega a pagar al changarrito también forme parte de esa cadena digital, porque si todo el mundo llega al changarro a pagar con 5 pesos, ahí truena todo. Y para mí ese ha sido como el gran reto. Hay que darle beneficios a todos los de la cadena. Pero bueno, está creo que muy bueno el ejemplo que has puesto. Si quieres dejamos para después el poder responder a esto. Y me quedo con una frase que me ha encantado que has dicho, que es: vemos la colaboración como un esfuerzo para crear capacidades e innovar conjuntamente. Yo creo que eso es, si todo el ecosistema trabaja en conjunto para que se innove, pues creo que es fantástico. Mil gracias, Pablo. Y a ver qué opina tu colega Fernando. Bueno, yo como si ya me has dicho que soy una persona mayor, pues voy a empezar como siempre con una historia, ¿no? Es decir, yo creo que las personas mayores ya sabéis que nos gusta mucho contar historias, y os voy a contar una historia a todos vosotros que ha sido de aprendizaje, de mucha colaboración, y espero por la cuenta que me trae que sea de éxito, ¿no?
Y es un poco la historia de Banco Sabadell. Para todos ustedes, muchos seguro que no nos conocen o no nos conocen en profundidad, somos un banco muy joven, somos un banco de apenas 4 años de vida, que arrancamos con una propuesta de valor muy centrada en el negocio tradicional de banca corporativa y banca de empresas, donde ahí yo creo que hemos crecido muy rápido, nos hemos consolidado de una forma muy clara, pero en el 2018, hace apenas 2 años, decidimos ampliar esta propuesta más empresarial hacia el mundo de las personas físicas. Lanzamos la primera propuesta pura mobile que había en México, con básicamente 2 productos, una cuentecita y un depósito de ahorro, que todo se manejaba a través de una aplicación móvil. Bueno, no nos fue mal, la verdad es que para un producto de nicho, con las dificultades que supone un lanzamiento de este tipo, la verdad es que conseguimos pues, crecer en los números que teníamos previsto, pero lógicamente dar el siguiente salto vimos que era muy complicado, ¿no? Estamos compitiendo con grandes jugadores, grandes bancos. Nosotros nos consideramos, y pues después hablaremos con Chris o con Juan, ¿no? Nosotros nos consideramos absolutamente una fintech. Es decir, somos una empresa de servicios financieros apalancados en procesos tecnológicos, procesos digitales, en tecnología, y estamos mucho más cerca seguramente de una fintech que de un banco tradicional, ¿no? Pero en este camino que estábamos, digamos, esta historia, este camino que estábamos avanzando en el mundo de banca personal, vimos que dar el siguiente paso y escalar iba a ser muy complicado. Estuvimos dándole vueltas y, como suele ocurrir casi siempre en el mundo de la innovación, pues ocurre una casualidad, ¿no? O sea, la realidad es que podríamos decir que todos los equipos nuestros de ingeniería e innovación consiguieron encontrar una fabulosa solución al problema, pero la realidad es que se acercaron, porque fueron varios jugadores de otras industrias. Antes Óscar comentaba el tema de la convergencia entre sectores e industrias, ¿no? Pues se acercaron diferentes jugadores, grandes jugadores de otras industrias, al banco, preguntando si estábamos dispuestos a poner en valor nuestra licencia, nuestra tecnología, nuestros productos, para ofrecer a su ecosistema, que podían ser clientes, proveedores, empleados, productos financieros, ¿no? La realidad es que pues, no lo habíamos pensado. Obviamente estábamos focalizados en nuestras líneas de trabajo, en nuestras líneas de negocio más tradicionales. Pero, como comentaba Pablo, empezamos a realizar una labor que para mí es crítica cuando hablamos de colaboración, que es la exploración. Es decir, siempre íbamos con el ¿por qué no? ¿No? Es decir, nos sentábamos con los diferentes jugadores, nos sentábamos sabiendo que pues, seguramente no teníamos ni idea de lo que íbamos a hablar. Es decir, era un camino muy inicial, pero nos dimos cuenta que teníamos enfrente tampoco tenía ni idea de lo que estaba hablando. Entonces, por eso comentaba del camino del aprendizaje, ¿no? Es decir, nos miramos a la cara con absoluta humildad. Ellos sabían que nosotros obviamente éramos expertos en compliance, en seguridad, en regulación, en procesos. De su lado, pues ellos conocían a sus clientes, su negocio, la experiencia que querían ofrecer a sus clientes. Y en este diálogo, en este debate, la verdad es que aprendimos, yo creo que ambas partes, ¿no? Es decir, nosotros teníamos que empezar a pensar cómo era el jugador, ese jugador, y ellos a su vez tenían que pensar la complejidad que muchas veces la gente pues deja de lado de lo que supone llevar un banco, ¿no? Es un negocio, como comentaba antes también Óscar, es regulado y obviamente tiene una complejidad que el que no está metido en ese negocio pues absolutamente desconoce, ¿no? Empezamos muchas pláticas con estos jugadores. Con esa humildad, yo creo que si me dicen cuál es el factor de éxito de la colaboración entre cualquier tipo de compañías, de humildad, es decir, tenemos que escuchar y aprender de qué tenemos enfrente. Y en este camino empezamos a tender puentes, ¿no? Empezamos un poco a ver que había posibilidad de conseguir un win-win para ambas partes, ¿no? Obviamente es un camino que es, yo creo que el que diga lo contrario es que de verdad no ha hecho colaboración en el ámbito financiero. Es un camino largo, porque como comentaba antes, hablamos diferentes lenguajes y lo primero que tenemos que hacer es poner en común ambos sectores, ¿no? Ambas industrias. Empezamos a hablar con fintechs, obviamente con las fintechs ya empezamos a hablar un lenguaje más parejo. Nosotros obviamente lo veíamos, digamos, al principio con recelo,
pero teníamos una ventaja sobre el resto de jugadores tradicionales, ¿no? Y es que no tenemos ningún legacy mental. Es decir, como comentábamos, estamos más cerca de una fintech que de un banco tradicional y todo lo que, digamos, cualquier cuestionamiento, planteamiento que se nos ponía encima de la mesa, nos parecía que podía hacer sentido. Es decir, nunca íbamos con el no por delante, sino todo lo contrario, ¿no? Oye, creemos que se puede, vayamos para adelante, ¿no? En este camino llevamos, pues a lo tonto, casi año y medio. Es decir, como digo, es un camino en el que no ha sido nada fácil. Pensar que nuestro banco, pues como comentaba, estaba pensado inicialmente pues, para apenas unas decenas de miles de clientes, y cuando platicábamos con estos jugadores de la mano de nuestros equipos de marketing, de desarrollo de negocio, nos ponían encima de la mesa propuestas de valor de millones de clientes, ¿no? Entonces, yo desde el lado de tecnología y operaciones me cuestionaba, ¿estamos preparados para ofrecer este tipo de servicios y productos con esta escalabilidad y con el nivel de calidad que tenemos que dar? Tuvimos que en paralelo, a la vez que platicábamos con los potenciales y futuribles partners, que transformar completamente el modelo de servicio, el modelo operativo y el modelo tecnológico del banco. No estábamos preparados para ser un jugador dispuesto a ofrecer este tipo de servicios con la escalabilidad que el mercado nos estaba demandando, ¿no? Entonces, en paralelo, gracias a jugadores como, pues, que yo creo que casi todos están representados en la MITI, ¿no? O sea, es un ejemplo buenísimo porque, por ejemplo, tuvimos que apalancarnos en la infraestructura de IBM, en la infraestructura de la nube de IBM, tuvimos que apalancarnos en soluciones de medios de pago de Indra, tuvimos que tirar de muchas empresas tecnológicas digitales que están en la asociación para tomar, digamos, propuestas más de nicho, obviamente menos transversales, pero más de nicho que eran necesarias para atender a los potenciales partners. Y empezamos a hacer este camino en paralelo, es decir, mientras íbamos platicando de propuesta de valor, de entender al cliente, el negocio, íbamos construyendo las capacidades del lado del banco, ¿no? Esto también es colaboración. La realidad es que sin esos partners que teníamos también del lado tecnológico y digital, no hubiera sido posible realizar este ecosistema digital que estamos creando en el banco, ¿no? La verdad es que hemos aprendido muchísimo, como comentaba al inicio. Estamos a punto, y cuando digo a punto es que en este mes de octubre vamos a lanzar las primeras cuentas digitales con tarjeta de débito para una fintech aquí en México. Esperamos también lanzar en este mes de octubre los primeros créditos digitales puros end-to-end de un banco a través de una telco, y en las próximas semanas, meses, esperamos seguir lanzando nuevos productos para otros partners, ¿no? La verdad es que es un camino apasionante porque, como os comento, se aprenden todos los días. Pensad que nos hemos tenido que ir a sentar con gente que obviamente habla otro idioma, tiene otra cultura, viene de otro sector. Eso nos obliga de verdad a bajar al suelo y ponernos en sus zapatos, ¿no? Y exactamente igual, pues han tenido que hacer ellos, ¿no? Porque cuando a ellos les hablábamos de temas de compliance, pues imaginaros para una empresa que se dedica al retail, pues no entendía todas las complejidades que ponemos para abrir una cuenta en México, ¿no? Al final lo acaban lógicamente entendiendo y pasan a ser una parte más del banco, ¿no? en su comprensión y a la hora de implantar esos mismos procesos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no, desde luego no entiendo, y me gusta mucho, como comentaba también Pablo, el tema de la innovación basada en la colaboración. Nosotros, si innovamos algo en el banco, desde luego lo está haciendo siempre de la mano de este tipo de jugadores, ¿no? Los retos que nos plantean, las necesidades que seguramente a un banco tradicional no se le plantean y que aquí surgen, pues nos ha hecho cambiar y transformar completamente no solo la tecnología del banco, no solo los procesos del banco, sino sobre todo el ADN del banco. Es decir, si ven el Banco Sabadell del 2020 y ven el Banco Sabadell del 2016, no tiene absolutamente nada que ver en términos de mindset, en términos del discurso, de los proyectos, de las iniciativas, del espíritu. Y eso yo creo que solo se puede hacer de la mano de la colaboración, ¿no? Gracias, Fernando. Me quedo aquí con tres. Yo conozco el banco, como sabes, desde que era una SOFOM y estuve en el lanzamiento y todo, y
sí que doy fe de eso. Me quedo con 3 cosas que has dicho, frases cortitas que me gustaron. La primera es ¿por qué no? ¿Y por qué no? Hay veces que nos seguimos por los raíles y no nos planteamos cambiar. Y yo creo que aquí ya tiene mucho sentido. La otra, el camino del aprendizaje. Cuando te pones, es la otra frase que me ha gustado, con alguien que es muy diferente a ti, hasta que no vas entendiendo, pues es difícil engranar. Y la tercera que me ha gustado mucho es, no teníamos legacy mental. Esa, la verdad que me ha gustado. Eso de romper los paradigmas creo que es muy bueno. Y ahora pasamos a un ejemplo reciente, ¿no? O más o menos reciente, de colaboración entre una compañía como Rappi y un banco. Don Juan, si es tu turno para contarnos tu experiencia, ¿no? Cómo has vivido esto y cómo ves toda esta circunstancia. Muchas gracias, Oscar. Pues sí, ha sido para mí un privilegio participar en este proyecto. Ya Oscar me presentó y a lo largo de mi carrera me ha tocado estar en fintech y estar en banca, también en seguros. Y ha sido muy interesante ser camaleón y pasarse de un lado al otro, ¿no? Porque, como bien dijo Fer, luego son culturas muy diferentes, maneras muy diferentes de ver el mundo. Y en servicios financieros hay la complejidad adicional de cumplir con la regulación, de que toda la plomería de pagos funcione bien, etcétera, que muchas veces subestimamos del lado fintech o del lado emprendedor. Pero bueno, ya el movimiento fintech tiene bastante más madurez de lo que tenía hace algunos años. E incluso, pues ya estamos viendo que la institución financiera más grande del mundo hoy es una fintech, no es ya un banco. Y bueno, este movimiento fintech está agarrando cada vez más velocidad. A mí me tocó, como parte de Citibanamex, pues generar mucha colaboración con fintechs. Entonces, me ha tocado como representante de un banco, pues lanzar alianzas de distintos tipos con fintechs de distintos tipos. Desde organizar hackatones de inclusión financiera y ayudar a emprendedores jóvenes a generar más tracción, hasta implementaciones con IBM de tecnología financiera, que desde cierto punto podría decirse es también fintech, pasando por cosas más tradicionales como pruebas de concepto con empresas de PFM que un año después logramos integrar para llevar avisos relevantes a los tarjetavientes que les avisen en que se están gastando su dinero, poder entender mejor y controlar mejor el uso de su dinero. E incluso inversiones, ¿no? en fintechs grandes y pequeñas. Y fue justo analizando este tipo de inversiones que me topé con Rappi y después tuve el gustazo de integrarme al equipo para fundar esta alianza de Rappi y Banorte, que desde mi punto de vista es de lo más emocionante e interesante que hemos visto en fintech. Y pues es un orgullo que esto haya sucedido en México, porque es una alianza entre un banco y una plataforma de e-commerce que busca generarle una experiencia integral al cliente de comercio electrónico que combine servicios financieros de la más alta calidad, nacidos 100% digitales y planteados desde un punto de partida totalmente distinto, ¿no? No es una fintech monolínea como muchas de las que han surgido en el país. Y curiosamente para Banorte, algo que me parece a mí visionario, es que pues esta alianza es un hijo de Banorte y a la vez compite con Banorte. Entonces vemos ese fenómeno de competencia en el que los bancos y las fintech colaboran y a la vez compiten, que creo que es una marca de madurez en la industria en México y que tiene muy, muy alto potencial. Yo por eso pues decidí unirme a esta aventura y estoy feliz de estar compartiendo un poquito la historia acá con ustedes. Vale, pues muchas gracias. Yo creo que, Juan, te voy a hacer una pregunta, ya que has dicho antes y después remarco 2 cosas que has dicho. Hay una fintech
o digamos, la empresa más grande de servicios financieros es una fintech. Mucha gente estará preguntando, ¿cuál es esta? Porque tenemos en la mente, ¿no?, que los grandes bancos, pues siempre, aunque ha caído su capitalización, pero bueno, siempre han sido líderes. Cuenta... Ant Financial. Bueno, un spin-out de Alibaba en China. Y algo que Ant Financial se planteó desde un inicio es cómo servir a clientes con la estructura de costos más esbelta posible. Y eso le ha permitido poder servir de forma rentable a millones y millones y millones de personas en China. O sea, incluso hay gente que, no sé, que en la calle pide dinero utilizando códigos QR de WeChat y de Alibaba. O sea, realmente han generado una revolución. En India invirtieron en Paytm, que también tiene ya millones y millones de clientes. Y yo creo que esa es la filosofía correcta. Si nos hubiéramos planteado servicios financieros este año, ¿cómo sería nuestra infraestructura? ¿Cómo sería nuestra estructura de costos? Y dada esa estructura de costos, ¿cómo se ve un cliente rentable? El cliente rentable, cuando tienes una estructura de costos de este estilo, es casi cualquiera. Mientras que para un banco, pues un banco más tradicional, estás bastante atado de manos, porque ya estás comprometido con ciertos sistemas legados, con una red física que te genera ciertos costos, y luego poder a la vez generar una estructura paralela para llegar a todos estos clientes, pues es casi una operación a corazón abierto. No digo que no se pueda, pero eso es un reto que, bueno, Fer conoce muy bien. Es un reto complicado, incluso a veces mucho más complicado que empezar algo desde cero. Una pregunta, Juan, hacia el futuro. En 5 años, ¿quién crees que será el mayor proveedor de servicios financieros del mundo? Pero veamos a los chinos, que ya sabemos que juegan con unas reglas un poquito diferentes. Rappi Financial. Bueno, oye, mucha suerte. Me quedo con 2 cosas que has dicho muy interesantes. Experiencia integral para el cliente. Yo creo que esto es uno de los temas claves, ¿no? Muchas veces los productos financieros, muy lejos para los que han trabajado en la industria de productos de consumo, que los clientes generan o al final tienen una satisfacción por el consumo, en los productos financieros nos cuesta tangibilizar eso. Entonces, creo que la experiencia integral es muy interesante. Y después, esta palabra, que yo también estoy de acuerdo, competencia, ¿no? Es decir, la mezcla entre un competidor, competir de alguna forma con colaborar. Yo creo que ese es un entorno y es un síntoma de madurez como decimos. Y bueno, tenemos a nuestro último panelista, Chris. Muchas gracias. También con tu proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tomar y hilar un poco las ideas con lo que terminaba Juan de hablar, ¿no? Y es un poco el caso de China y de lo que estamos viendo y la velocidad con la cual está creciendo, aunque efectivamente ellos, o en China, juegan con reglas diferentes. Yo creo que en Latinoamérica tenemos más que aprender de Asia que lo que tenemos que aprender de Estados Unidos o de Europa, especialmente en materia de servicios financieros y en materia de inclusión financiera. Habiendo dicho eso, a mí me gustaría pues comentar dos cifras que son bastante potentes, ¿no? para este punto. Cuando se medía el valor del sistema bancario, del sistema de pagos hace 10 años, el 96% de ese valor estaba representado por los bancos. Hoy, solamente el 71% está representado por los bancos, ¿no? Y esa es la velocidad con la cual está creciendo la industria fintech y la velocidad con la cual está creciendo los jugadores alternativos de pagos. Yo creo o yo vaticino que esta colaboración efectivamente va a existir y está existiendo entre las fintechs y los bancos. Y voy a tomar provecho de mi edad para ser el más explosivo en los comentarios. Yo creo que los bancos van a pasar a un segundo plano. No es que van a dejar de existir, para nada, pero sí van a pasar a ser las estructuras que manejan el riesgo, no necesariamente las estructuras que se comunican con los clientes, porque en eso son muy buenos, ¿no? Yo creo que una de las grandes diferencias que hay entre los bancos y las fintechs es
es que los bancos son modelos de negocio enfocados en riesgo y las fintechs son modelos de negocio enfocados en experiencias del usuario. Y creo que somos muy buenos cada uno en eso, ¿no? Fernando mencionaba un tema que me llama muchísimo la atención, que decía Sabadell es una compañía de servicios financieros que se apalanca en la tecnología para ofrecerlos de una manera mucho mejor. Y nosotros nos definimos al revés. Nosotros somos una compañía de tecnología que puede dar servicios financieros, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está un poco pues digamos, la diferencia de tesis y de pensamiento. No significa que mi visión o la visión de algunas compañías de fintech sea la correcta, solo es mi visión, ¿no? Y esto que les menciono, pues ya está pasando en varios mercados. China, uno de esos. Hoy Ant Financial da opciones de inversión, da más de 6,000 opciones de inversión a sus clientes en China, de los cuales casi el 90% o un poco más del 90% son provistas por bancos. Entonces, no es necesariamente que ellos dan los servicios, ellos son la plataforma que permite que los clientes hagan muchas cosas. Y también habilita a los bancos con más data, con mejor relacionamiento, con mejores procesos de onboarding para pues, que efectivamente las personas tengan acceso y los bancos puedan entregar sus productos. Entonces, yo creo que los dos modelos van a sobrevivir, van a terminar cooperando, pero creo que la cara, pues digamos, hacia el cliente va a terminar siendo una compañía tecnológica, y quien va a manejar el riesgo y quien va a manejar las relaciones con pues, los reguladores y va a manejar todo este tema de la estructura, pues van a ser los bancos, al menos desde mi punto de vista. En México en específico, yo veo que vamos a una buena velocidad en esta visión que yo tengo, pero pues veo a muchos bancos tradicionales muy confiados, ¿no? Hay 4 modelos de colaboración que yo identifico en el mundo entre fintechs y bancos, que son el de la banca como servicio, banking as a service, ¿no? El segundo es construir joint ventures. El tercero es hacer spin-offs, es decir, el banco fondea a un equipo y lo deja ir solo para que construya su propio modelo. Vemos como Santander Open Bank, que está haciendo de manera exitosa, al menos en España, este modelo. Y por último, un modelo de adquisición, en donde pues ya dice el banco, pues ya no, de verdad necesito a alguien que me ayude a hacerlo, y entonces compro o tomo mayoría de una compañía para sacar adelante una estrategia. En México veo un par de jugadores muy interesantes, entre esos Sabadell, ¿no? Funcionando como una compañía que provee ya esta capa, ¿no? Donde le dice a las fintechs, mira, yo soy muy bueno en administrar el riesgo, en tener las infraestructuras, en hablar con el regulador, ¿no? Yo pongo toda esa estructura, tú concéntrate en lo bueno que eres, que es hablar con el cliente, ¿no? Y agregarle valor. Y yo te proveo una plataforma para que tú puedas agregar mucho más valor. Veo algunos JVs interesantes, algunos joint ventures interesantes, pero no al nivel todavía que estamos viendo en otras partes del mundo. Veo muy pocos spin-offs desde el mercado local, y cero adquisiciones, o bueno, no cero, pero muy pocas adquisiciones. Y yo creo que eso habla de que todavía muchos de los bancos creen que lo pueden hacer solos, y cuando se den cuenta que no lo pueden hacer solos, pues va a empezar un poco la adquisición o hacer pues digamos, el modelo anterior, que es el que estaba mencionando Juan. Pues oigan, definitivamente como que este modelo suena muy interesante, me uno con una compañía de tecnología, y juntos vamos a construir un producto que puede ser muy atractivo hacia el mercado. Yo creo que la siguiente etapa pues digamos, de cooperación va a ser un tema de adquisición, que sigue siendo cooperación al final, ¿no? Porque es, si embeben toda esa compañía que compraron dentro de su estructura, pues la van a matar. Por lo general no funciona. Pues tomo el equipo que compré y veo cómo se apalanca en mi infraestructura para poder crear un producto mucho más potente. Esa es un poco mi visión. Perfecto, Chris. Estoy de acuerdo, esos 4 me parece, y todavía mucho que madurar. Y me quedo con 2 temas que decías. Los bancos van a pasar a un segundo plano. Yo creo que estoy de acuerdo, y sobre todo aquellos que no se pongan las pilas, pues más. Y la cara hacia el cliente,
será una compañía tecnológica. Cuando estabas diciendo esto, me he acordado de una frase que dijo allá por el año 2002 una persona que seguro Fernando Boza conoce, que es Juan Arena. Juan Arena era el presidente de Bankinter. Año 2002. Y al Consejo de Administración, cuando recién presidente, y a la Junta de Accionistas, le plantean lo siguiente. Les quiero plantear dejar de ser un banco para ser una compañía de tecnología que dé servicios financieros. Hace 18 años. No sé, el mundo fintech ni existía. No sé, Fer, si te acuerdas de esta anécdota. Pero Juan llevaba con esa idea desde el 97, 98. O sea que se atrevió a decirlo 4 años después de cuando ya lo pensaba. O sea, estuvo madurándolo yo creo que mucho antes y ya había el momento, porque acordaros de la crisis del 2000, ¿no? De las .com, ¿no? Entonces yo creo que ya lo estaba ahí pensando y después ya lo confirmó en el 2002. Pero sí, esa era su visión. Y consiguió llegar a ser, obviamente se ha quedado con un banco pequeño porque ha tenido otras, pero consiguió en España ser el banco más orientado hacia el cliente, con mayor margen por cliente, la tasa de abandonas más bajo, y muchos de los que vivimos fuera de España desde hace un montón de años, como yo, pues sigo siendo cliente de Bankinter y la verdad que no sé por qué. Pero es algo que como que una marca ahí, y todo empezó por la parte esta de cliente / tecnología. Bueno, pues nada, gracias a todos. Vamos en los tiempos establecidos y vamos a dar paso a las preguntas. Me están enviando por aquí, perdón si miro hacia aquí, pero tengo preguntas que me están enviando por el chat, ¿no? Y quiero empezar por una pregunta para todos, voy a hacer algunas para todos y otras más para gente concreta. Esta pregunta es de una persona que ayer me estuvo comentando de hacerlo, que se me ha olvidado en los agradecimientos y me estaba diciendo, oye, te has olvidado de mí. Pues ahora es el momento de recordar, es Victoria Albanesi, que además es quien nos ha ayudado a que estén aquí. Pablo y Juan ha participado mucho en esto y ayer me decía, pregúntales lo siguiente, que va a ser un tema en el cual yo trabajo bastante. Muy bien la colaboración, pero como hay varias partes, ¿a quién pertenece el cliente? ¿De quién es el cliente? ¿De la compañía B2C, del banco? ¿Cómo lo ven? Bueno, me gustaría tomar ahí la palabra. Yo creo que, regulatoriamente hablando, el cliente es de los bancos, en un ecosistema de Banking as a Service y otra vez ahondando en esta estructura en donde los bancos manejan el riesgo y las compañías manejan los clientes, y comercialmente hablando, el dueño del cliente es la compañía fintech, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué esta distinción? Al menos desde mi punto de vista, el que tiene la relación con el cliente, independientemente de lo que pase atrás, es quien lo puede mover, ¿no? Siempre está esta preocupación de que, claro, como el banco, en un esquema otra vez de Banking as a Service, como el banco tiene los datos de mi usuario, pues puede ofrecerle o puede hacerle ofertas y yo me termino saliendo pues digamos, de trabajar con él para quedarse con mi cliente. Y pues la verdad de las cosas es que, pues por más de que lo busque, el relacionamiento con el cliente, el que tiene la aplicación, el que está haciendo todos los días todas las cosas, pues es la compañía de tecnología. Entonces, aunque regulatoriamente hablando, el cliente y quien maneja el dinero atrás y quien lo resguarda y quien responde ante el regulador por ese cliente es el banco, pues comercialmente se lo puede llevar y puede cambiar de banco hacia atrás la fintech, al menos desde mi punto de vista. No sé qué opinan los demás. A ver, Fer. No, digo, esa pregunta se la tendrías que hacer al cliente, ¿no? Pero obviamente en un modelo de Banking as a Service, estoy 100% de acuerdo con Chris, el cliente es del que tiene la relación en el día a día con él, ¿no? Es decir, al final, nosotros somos conscientes de que cuando en los modelos de Banking as a Service que tenemos actualmente, el día a día obviamente lo lleva con nuestro partner, ¿no? Es decir, yo creo que ya hemos aprendido mucho los bancos al respecto, por ejemplo, con el tema de la bancarización, ¿no? Es decir, los bancos no vamos a bancarizar nunca. El que va a bancarizar es el que tiene el día a día, ya sea porque va a hacer la compra, ya sea porque usa el celular,
Es decir, hay diferentes modelos, obviamente, y los bancos, lo que, como bien dice Chris, sí que tenemos que estar, porque al final yo como banco tengo detrás la cuenta, tengo el estado de cuenta, tengo la operativa fiscal, tengo la parte de compliance, la parte incluso de la propia seguridad de los depósitos del cliente. Es decir, el cliente obviamente sabe que tiene una cuenta con nosotros, ¿no? Pero en su día a día mental, él se considera un cliente no del banco, sino del socio, ¿no? Ya sea una fintech, ya sea el retailer, la telco, ¿no? Pero claro, esto te conlleva, Fernando, si los bancos se centran mucho en ser mayoristas, ¿no? Que esa es la concentración bancaria que estamos viviendo a nivel global cada vez va a ser más grande, ¿no? ¿Qué pueden hacer los bancos para no convertirse en un puro mayorista? Pues, aquí yo creo que hay dos cosas que me gustaría romper. Uno es que los bancos, siendo una industria concentrada y oligopólica históricamente, pues tienen la arrogancia de decir que son dueños del cliente. Y eso es incorrecto. El cliente es de sí mismo, o de sus papás, o de su... ¿Sabes? Nadie es dueño del cliente. Somos custodios y tenemos relaciones jurídicas. Y también tenemos relaciones comerciales. Y ahí todo eso puede pertenecerle al banco. El banco es custodio de sus activos, de sus datos, y tiene una relación directa. O bien, como dicen Fer y Cristian, puede ser que el cliente para sus efectos sienta que está banqueando con otra interfase, que no es el banco, pero si lee la letra chiquita se da cuenta que el custodio de sus fondos y el custodio de sus datos es el banco y hay responsabilidades compartidas, etcétera, dependiendo del esquema. Entonces esa es una dicotomía que creo que vale la pena romper, y quisiera dar un ejemplo. Cuando yo trabajaba con Santander, tuve el gusto de entender un poco de lo que hacíamos en China allá. Era muy interesante porque Santander tiene una participación en Bank of Shanghai que, por un lado, anunciaba productos dentro de WeChat y tuvo un crecimiento brutal con productos Bank of Shanghai dentro de WeChat. Y por otro lado, ofrecían productos marca blanca a WeChat, productos financieros, servicios financieros marca blanca a WeChat. Entonces, con un Banking as a Service logró capturar muchos clientes, pero también con su mismo producto en el anaquel de WeChat logró capturar muchos clientes, y estos dos esquemas convivían perfectamente. Entonces no es todos por aquí o todos por allá, finalmente cada cliente decidirá. Entonces, la elección del cliente. Y ese es el segundo punto, ¿no? Que no necesariamente es una progresión lineal en que en un futuro todo el mundo se va a ir por un solo camino. Ahora, yo personalmente le estoy apostando a que las relaciones o las interacciones diarias del cliente van a ser con una plataforma que hace más que solo ofrecer servicios financieros. Si yo voy a descargar una aplicación, pues ya, o sea, no quiero tener, ya, la gente ya está fatigada de tener tantas aplicaciones distintas, tantas relaciones distintas. Si yo ya tengo una interfaz con la que transacciono diariamente, como por ejemplo puede ser Rappi para hacer entregas de comidas y muchas cosas más, pues si de una vez puedo ir a resolver todas mis necesidades de servicios financieros, pues ya para qué le ando buscando por otro lado. Ahora, eso es la conveniencia cara cliente, pero también si tú eres Rappi, como decía, tienes una estructura de costos infinitamente inferior a la de un banco que te permite servir a más clientes y entregarles o regresarles más valor. Por ende, tu propuesta de valor puede ser súper potente, además de que tienes mucha información sobre sus hábitos y preferencias, lo cual te permite ser muy quirúrgico en las ofertas que les haces, como lo es Amazon, por ejemplo, en las recomendaciones de productos que puedas comprar, ¿no? Entonces, aquí es donde los bancos de repente empiezan a ponerse nerviosos por la desintermediación en la banca de consumo, que como dicen en inglés, no quieren convertirse en un dumb pipe, ¿no? en un utility. Y hay bancos que de hecho nacieron con la intención de ser ese dumb pipe, como Solaris Bank, que está invertido por BBVA en Europa, y es un banco sin cabeza, le llaman. Todo lo que hacen es proveer una plataforma sobre la cual fintechs como Binext o incluso nosotros podemos montar ya el servicio de última milla cara cliente.
Ujú. Yo quiero Gracias, profundizar Juan. que hay una, hacia un punto, Juan, ¿no? Creo que pasamos pues, por la evolución natural de la plática, la dimensión regulatoria, la dimensión comercial. Juan hablaba de la información, ¿no? Yo creo que hablar de quién es el cliente, creo que esta es una conversación que va a seguir creciendo. El cliente va a ser de quien le otorgue más valor por la información a la que tiene acceso, ¿no? Creo que tenemos que pensar en el consumidor más que como un objeto allá afuera, como un ente inteligente con capacidad de decisión y que busca valor a cambio de la información que está ofreciendo, ¿no? Entonces, conforme evolucione la conversación de banca abierta, conforme se vaya dando una dinámica más natural para compartir información y compartir data, pues el cliente va a ser de que le dé más valor por esa data, ¿no? Si bien hay una definición muy clara regulatoria y hay un perfil comercial con el que podemos ir ajustando ahora. Oye, Pablo, en eso, quedándome con una palabra que dices, valor, ¿no? A mí me gusta hablar de los diálogos de valor con los clientes, diálogos de valor. Pero muchas veces la comunicación con el cliente es intentar venderle lo que sea y generar transacciones, no generar diálogos de valor. ¿Cuál crees tú que es la clave para establecer eso? Yo esto lo estoy diciendo como usuario, ¿eh? Es que es... ¿Cuál es la clave? Yo creo que es un tema de experiencia, ¿no? Yo creo que el valor va muy ligado a la experiencia y los diálogos de valor van muy ligados a cómo mejora mi experiencia para lo que sea que te estés comunicando conmigo, ¿no? Si es nada más, pues, como decía Juan, estar arrojando información a ver qué pega sin ningún sentido de personalización, de contexto, ¿no? Creo que eso agrega poco valor, ahí no hay un diálogo, como dices, ¿no? Pero si yo conozco, si yo tengo, en teoría tengo la información que tú deseas compartir conmigo, tienes acceso a mi comportamiento transaccional, conoces algunos de mis hábitos, pues a cambio de eso estoy esperando algo con mayor nivel de personalización y que se ajuste a mis necesidades, y ahí es donde creo que se entabla un diálogo. Ya que estás ahí, Pablo, comentando, ha generado bastante interés todo el tema que hablabas de los changarritos, ¿no? Entonces pregunta alguien por aquí que si puedes poner algún ejemplo, experiencias que tú creas, o pueden ser en otros sitios, ¿no? Que son claves para la digitalización de estos puntos de venta de los changarros. Sí, yo tocaba un poco el tema de educación, ¿no? Creo que una variable crítica de inclusión financiera que a veces se subestima es el componente educativo, ¿no? A veces pensamos que la tecnología por sí sola tiene la capacidad de resolver, ¿no? Y la tecnología claramente es un habilitador muy importante, pero hay un componente educativo que a mí me gusta, o que quisiera resaltar en esta conversación, ¿no? Si el onboarding no es el correcto, la tecnología o el poder de la tecnología que estás acercando o al consumidor o al comercio, que puede ser tremendamente subutilizado, ¿no? Y regresamos otra vez al valor y a la experiencia. Si el comercio o el consumidor no entienden o no conocen a profundidad lo que están recibiendo, las oportunidades que esto les genera, el valor que les agrega, ¿no? Pues difícilmente el impacto va a ser el esperado, ¿no? Entonces yo creo que el componente de onboarding y de educación son una variable crítica para asegurar que la adopción tecnológica es la correcta. Hay otra pregunta, Fernando, para ti, a raíz de lo que estás comentando y has comentado por la industria de los retailers, ¿no? ¿Qué le puede aportar pues un banco con la orientación de un Sabadell de Banking as a Service al propio retailer y a los clientes de los retailers? A ver, iba a decir, hay de todo, como en botica, ¿no? A ver, depende mucho de qué es lo que esté buscando también el retailer. Por ejemplo, cuando uno de nosotros va a hacer la compra, lo habitual es que no tenga ni idea el retailer de qué he comprado ni quién soy yo, porque directamente voy, agarro la leche y me marcho. Imagínense que de repente el pago de esa leche la hago a través del wallet que tiene el retailer, a través de que obviamente por detrás tiene una cuenta Sabadell, con un medio de pago Sabadell, y a través de ese wallet, por una parte, ejecuto el pago. Por otra parte, tengo la información de qué cliente ha comprado qué y cómo lo ha pagado.
Es decir, por ejemplo, ahí conseguimos cerrar el círculo del pago para clientes que a lo mejor no tenían acceso al pago o a través de su banco, porque ni siquiera tenían un banco, se le había acercado. El retailer tiene la información, por ejemplo, de qué ha comprado y cómo lo ha pagado el cliente, y esa sería una de las funcionalidades. Otra que tenemos en curso también, la parte de crédito. Imaginaros, me da igual que sea un retailer físico que un e-commerce, que en el proceso de venta tenemos la oportunidad de facilitarle un crédito a una tasa preferencial porque sabemos quién es el cliente y qué relación tiene con el retailer, ya sea por la data que anteriormente comentaba o directamente por el tipo de cliente que maneja el retailer. Podríamos hacer créditos, por ejemplo, en punto de venta. Esa es una de las cuestiones que estamos ya realizando. Un express checkout en e-commerce, por ejemplo. Es decir, la verdad es que al final, en una relación, iba a decir, retailer-cliente, el mundo financiero o bancario, más que financiero en muchos casos, está presente en todo ese modelo de relación, ¿no? Lo que hace falta es ver qué gap cubrimos, qué oportunidad encuentra el retailer para que, digamos, potenciar la relación que tiene con su cliente, ¿no? Y ahí estamos nosotros. La verdad es que, como decía, esto es un viaje de caminar juntos, y en ese viaje estamos continuamente aprendiendo, ¿eh? Había productos que ni siquiera habíamos pensado, pero la ventaja es que tenemos la capacidad de idearlos de la mano del partner, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, productos a medida para cada uno de los diferentes acuerdos. Uh-huh. En esta línea de consumo en tiendas, una cosa que yo antes comentaba un poco, pero aquí hay una pregunta que dice, una de las fricciones que hay para la adopción de servicios financieros digitales es el uso del dinero físico para transaccionar y la falta de incentivos fiscales. Ahí personalmente estoy de acuerdo que ahí hay un punto, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer con el ecosistema de México para lograr una mayor digitalización? ¿Quién quiere hablar de esto? Yo sumaría... Oh, perdón, Juan, adelante. Bueno, rápidamente. Yo creo que se puede aprender mucho de la India, por ejemplo. Ahí a lo mejor los cambios fueron abruptos, pero han funcionado. Se puede aprender mucho de Kenia, de Uganda y de China también. No creo que para estos efectos pueda aprender mucho de Europa Occidental o de Estados Unidos, sino más bien de estas geografías que en un corto periodo de tiempo han logrado reducir significativamente el uso de efectivo. Y en gran parte, yo creo que es por un lado que el sector privado ponga a disposición de los clientes mecanismos de pago más cómodos, más rápidos, más seguros. Eso hay que darlo por hecho. Pero también ayuda mucho que el sector público no quiera utilizar los pagos digitales como un mecanismo de fiscalización, porque eso genera mucha aversión a la adopción, sobre todo por parte de pequeños comercios. Y para mí la clave de todo esto es el pequeño comercio. Cuando el pequeño comercio empieza a fomentar el uso de pagos digitales con los consumidores, ya ganaste. Y yo creo que para llegar al pequeño comercio hay que empezar por empresas como Coca-Cola, los proveedores de estos grandes comercios que también ayuden a fomentar ese uso del pago electrónico. Y yo creo que sí se pueden lograr grandes economías para Coca-Cola, para Grupo Modelo, para todos estos proveedores de los changarritos. Se pueden lograr grandes eficiencias para los changarritos y mucha conveniencia para los consumidores, pero lo veo más o menos en cascada. Y finalmente me gustaría agregar que creo que CODI es un gran esfuerzo en ese sentido. Creo que a CODI le hacen falta algunos pequeños ajustes para que realmente pueda adoptarse en masa, pero la plomería ya funciona. Lo que falta es tal vez replantear un poco el esquema comercial y de distribución para generar que se propague por todo México. Ahora una cosa ahí, Juan, y para los demás también, que también hay una pregunta de CODI, o sea que ya aprovechamos. Cuando hablas con estas grandes compañías de distribución directa, ¿no? Que estabas hablando, las de refrescos, cervezas, pan, botanas, lo que sea, lo que te dicen, sí, pero ¿por qué la gente va a pagar? Al final va con 5 o 10 pesos a una tiendita. ¿Por qué va a pagar
con un medio digital en vez de pagar con 5 pesos. Ese es el origen de muchas de las dificultades, ¿eh? No sé ahí si se les ocurre Eso es una algo, excusa. Eso es una excusa. pero es la realidad, porque no todos somos como nosotros, ¿eh? Imagínate... No. Es que no, ese no es el flujo correcto. Más bien, hoy para estas empresas ir a recolectar efectivo de los changarros es muy costoso. Si alguien le proveyera una línea de crédito asequible o gratuita a ese changarro por un periodo de tiempo, como una tarjeta de crédito, por ejemplo, para hacer un pago electrónico a sus proveedores, pues es mucho menos complicado para el proveedor recabar efectivo una vez al mes que 4 veces al mes, donde hay robo hormiga, donde hay inseguridad, se pierde mucho dinero en el traslado de este efectivo. Estoy de Y acuerdo. también para el changarro ayuda el no tener que estar pagando efectivo y además tener cierta liquidez garantizada tal vez con una línea de crédito. Entonces eso ayuda a crear los incentivos tanto para el proveedor como para el tendero. Y entonces, ya que el tendero está pagándole al proveedor a través de una tarjeta o a través de un QR o a través de un SPAY, le da al consumidor la opción de pagar con un medio electrónico, una tarjeta, un CODI, etc. Y algunos consumidores irán viendo la utilidad de usar menos efectivo y más pagos electrónicos. Y como los pagos electrónicos son más eficientes y más seguros, ese margen de ahorro se le puede regresar al cliente en beneficios. Entonces decir, oye, pues si pagas con 5 pesos en efectivo, o bueno, 100 pesos, te cuesta 100 pesos, pero si pagas en electrónico, te regreso 2 pesos o te regalo un chicle o lo que tú quieras, empieza a generar una propuesta de valor. Pero si es un supply side argument, yo creo que hace falta que exista la oferta y la posibilidad de pago para que eventualmente el consumidor lo pueda empezar a adoptar. Yo estoy de acuerdo. Estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Juan. Estoy alineado en casi todo lo que dijo. Es más, o sea, varios de los temas que mencionó los he tocado en varias columnas en Business Insider. El tema de la desmonetización es clave de parte del gobierno, ¿no? Es absolutamente importante de manera que nos podamos digitalizar. El tema fiscal, eso es otro tema, pero hablando ya un poco de los retailers, Oscar, y atando el tema de CODI también es mucho más caro para los retailers el tiempo en cola que puede tardar este tipo de, pues digamos, de métodos de pago que el tema de cash management. O sea, eso se han hecho muchos test alrededor de eso, al menos aquí en México con varios retailers con los cuales yo he tenido la oportunidad de construir compañías. Y ese es el tema, y creo que eso es lo que hace falta alrededor de los tweaks que decía Juan para que CODI sea generalizado y funcione como una manera de digitalizar la economía, y es que la experiencia a la hora de pago, sobre todo en transacciones de bajo valor, sea significativamente más rápida. Y eso es algo que hacen muy bien, por ejemplo, en países como Kenia, que todavía no o sea, que se hace muy mal en CODI en este momento. Si yo quiero pagar 5 pesos y tengo que sacar mi celular, esperar a que el cajero meta el monto, yo aprobarlo con el celular, o sea, es una experiencia muy mala en vez de sacar una moneda y pagarla. Por más de que eso sea pues, costoso para el comercio, es más costoso el tiempo en fila que genera todo ese pipeline de personas en esa experiencia, que efectivamente tener que pagarle a las distintas compañías de seguridad. Lo que necesitamos para que tanto los retailers como México adopte estos pagos es una mejor experiencia de usuario, sobre todo en transacciones de bajo valor. Hay mucha gente que está ahora preguntando alrededor de esto, ¿no? Porque hay un comercio también informal, hay tianguis, Estamos hablando de que estas grandes empresas de consumo, el 85% lo que venden lo venden por estos canales. O sea, es que y cada vez la estrategia de un Coca-Cola es irse cada vez a canales más informales. No es irse al glamour, no, a las transacciones de la calle. Entonces, digitalizar eso es un reto, ¿no? Y no sé si ahí, y esto lo uno con otro tema que también habla la gente del CODI, que qué está pasando con el CODI, que no lo ven que esté despegado.
Pues mira, o sea, justo alrededor de estas transacciones de bajo valor, yo coincido con Juan en que para el comercio hay un incentivo enorme de cara a adoptar la recepción de pagos de vía electrónica, aparte de que se pueden hacer de un anaquel de productos digitales que les puede aumentar, pues digamos, la cantidad de ventas y el margen de ventas que tienen. La razón por la cual Cody no, pues digamos, no se ha adoptado de manera tan poderosa como muchos de nosotros esperamos, no solo es esta mejor experiencia del usuario, sino también pues que está en manos de la adopción de los jugadores que menos les conviene, que son los 5 grandes bancos. ¿Y por qué no les conviene? Pues porque estos bancos son los bancos que ganan más dinero con el negocio de adquiriencia. Luego no tienen un incentivo claro, o más bien tienen un incentivo negativo a la hora de implementar esta tecnología en los comercios para que se pueda popularizar. Entonces, pues no ayuda en la experiencia que se diseñó, y dos, los jugadores que la están empujando pues no tienen el incentivo de hacerlo porque se quedan sin el negocio de la adquiriencia, pues por eso pero es que el tema es más complicado de todo lo que estamos aquí comentando, ¿no? Es decir, partimos de un concepto básico de economía formal e informal. Es decir, cuando tenemos en México más economía informal que población bancarizada. Es decir, aquí la economía informal es tan grande que hasta que no empecemos a trabajar en la formalización, y seguramente lo que comentaba Juan antes de la fiscalidad tiene un punto muy importante, ¿no? Es decir, pero mientras tengamos este volumen de economía informal, va a ser muy complicado digitalizar absolutamente nada, ¿no? Es decir, partimos, por ejemplo, que para utilizar Cody tienes que tener una cuenta corriente. Entonces, punto número 1, sin una cuenta no puedes tener Cody. Entonces, ¿quién va a utilizar Cody? ¿Los que ya tienen una tarjeta? ¿Los que ya están acostumbrados a hacer pagos digitales? Me refiero, al final, vuelves a dejar un volumen de personas fuera del espectro absolutamente brutal, ¿no? Ninguno de los tianguis a día de hoy está pensando, no es que esté pensando, no tiene ningún interés en aceptar ningún tipo de pago digital y similar, por la base de que él se encuentran confortables en la economía informal, tanto la parte de cobros como de pagos, ¿eh? No nos olvidemos, aquí ellos, igual que cobran por un lado, pagan por el otro, ¿no? Y se siguen manejando también en economía informal, ¿no? Entonces, es un problema de un calado, digamos, sociocultural y económico muy importante a nivel México, ¿no? Yo creo que simplificarlo, llevarlo solo al mundo de los medios de pago es demasiado básico, ¿no? Y al final es una cadena de valor completa, y es verdad que obviamente los medios de pago forman una parte relevante, y después sobre estos medios de pago habrá que subir la parte digital, ¿no? Pero la cadena de valor completa, la verdad es que habría que redefinirla completamente, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? O sea, pero aquí tampoco caigamos en la falacia de que no estamos avanzando, porque el grupo más difícil de atender no está atendido hoy. Vean, por ejemplo, a Clip, ¿no? Que también es un gran ejemplo de colaboración con banca. Clip recibió inversión de Banorte. Ya Clip está por todos lados, por todos lados. Estos dongles han democratizado muchísimo el pago con tarjeta en México. Y como bien dice Fer, entonces yo creo que gran avance en los últimos años, sin duda. Y no caigamos en esa falacia de que, bueno, es que Cody no ha pegado, por lo tanto los pagos digitales en México no han despegado. No es cierto. Los pagos digitales en México van avanzando más rápido que nunca, y el día de mañana, si no es Cody, será otra cosa. Y al punto de Fer, oye, sí, padrísimo pagar con Cody, pero eso requiere que te abras una cuenta. Y para abrir una cuenta, pues se necesita un proceso de autorización al banco para que se pueda hacer de manera 100% digital, se requiere una videollamada, la llamada cuesta datos, cuesta tiempo, no es la mejor experiencia del mundo. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? Exactamente. Entonces, yo creo que ese proceso de apertura de cuenta es una pieza clave. Yo creo que los niveles de cuenta son una gran palanca con la que cuenta México para poder hacer esto, bueno, la bancarización, propagar la bancarización en el país. Yo creo que es una súper herramienta que aquí tenemos. Y no dejemos de voltear a ver a estos países que hemos comentado. India también tiene una economía informal gigante y sin embargo ha adoptado pagos digitales con QR, ¿no? Entonces, bueno, vaya, varios países
Entonces, como bien decían, es un tema de propuesta de valor, de ir eliminándole fricción al usuario y de realmente mejorarle la vida. Hay una persona que... Sí. Quisiera agregar igual ahí, ¿no? Creo que Pablo. definitivamente hay, como decía Fernando, un componente fiscal que no hay que minimizar, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es accionable de nuestro lado, hay un componente importante que es ver pues, al consumidor o al changarro como entidades integrales, ¿no? No queremos nada más resolver una experiencia de pago, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Cómo maneja su vida financiera, porque todo, y cómo integramos todas este tipo de productos y servicios a su vida cotidiana, ¿no? Entonces, empezar a pensar en flujos grandes que tienen un impacto en la vida de las personas, ¿no? Pues si el changarrero sale del changarro y evidentemente, como escribimos, tiene que pagar a proveedores, tiene una dinámica propia del changarro, pero sale de ahí y evidentemente tiene que transportarse, ¿no? Entonces, pues, si puede acceder al transporte público con el medio de pago, pues eso empieza a agregar valor a su experiencia de su vida diaria. Si además, pues como decía Juan, ¿no? Pues lo puede integrar de alguna forma a su régimen de alimentación y a otras actividades, eso va permeando de una manera mucho más profunda que si lo pensamos exclusivamente para resolver una transacción o un punto de interacción tan específico al momento de la venta, ¿no? Hay que integrarlo en una dimensión mucho más profunda. Hay una pregunta por aquí que viene a decir si vislumbran algún tema innovador, ¿no? Que estén viendo en otros sitios, porque han aparecido muchas cosas de CODI que estamos hablando ahora, diferentes temas de pagos. ¿Qué cosas pueden llegar en los próximos meses, años, que ahora mismo no tenemos acá en México? Posiblemente más uso de la biometría para reducir el fraude y mejorar la experiencia del cliente. Por ahí vemos cosas que se han hecho en China, como, pues ya olvídate de tener tarjetas. Con tu cara te identificas y puedes hacer pagos. Digo, es sustituir un QR por una cara, ¿no? Pero no está tan lejos. Depende de si al consumidor en México le resulta práctico, le resulta cómodo, si no se le hace muy raro, ¿no? En Estados Unidos Amazon está intentándolo con las manos en las experiencias de checkout. Y eso, al punto de Chris, pues podría generar una dinámica muy distinta en grandes superficies y en tiendas de conveniencia. Y podría ser una revolución. En un Oxxo, en vez de a lo mejor pasar a la caja, pues sales caminando con tus productos y pasas tu mano por ahí y listo. Pues digo, no es algo que yo crea que vaya a suceder en los próximos 2 años, pero a partir de ahí podremos estar viendo cada vez más esto. Ya en los bancos se validan las huellas digitales para prevenir el robo de identidad, entonces tampoco estamos tan lejos de una adopción pues más general de biométricos como mecanismos de autenticación e incluso como medios de pago. Bueno, yo creo que ese principalmente, y el QR pues está por verse, ¿no? Hay esfuerzos como CODI, hay esfuerzos como lo que han hecho Rappi, Mercado Libre, que están teniendo éxito para ciertos clientes en ciertas circunstancias. Todavía no se ha propagado al grueso de la población, pero tienen un rol también que yo creo que ya no está muy lejos. Yo creo, por ejemplo, adicional, y no pensando en el mundo de medios de pago, que digamos el mundo financiero es más amplio, ¿no? Por ejemplo, yo creo todo el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, para generar modelos de riesgo, modelos de scoring, eso va a ser un tema muy relevante, sobre todo para poder dar crédito en poblaciones no bancarizadas, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay muchísimo recorrido. Es decir, cualquier persona, independientemente de su nivel de bancarización, está generando datos todos los días a través de sus diferentes dispositivos, canales, etcétera. Poder tomar esa data, agregarla, trabajarla y a través de inteligencia artificial ser capaz de generar modelos predictivos de comportamiento, de asunción de riesgos, de consumo, etcétera. Yo creo que eso, sin ninguna duda, tanto desde el lado del banco como de cualquier potencial partner, va a ser absolutamente fundamental, ¿no? Estamos empezando a ese camino, pero yo creo que el manejo de la data va a ser uno de los
pues, se dice que es el nuevo oro negro, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que el manejo de la data va a ser algo diferencial en los próximos años. Pero ahí como yo estoy de acuerdo en que el valor de la información de los clientes es tremendo. Pero cuando todo el mundo piensa que es tremendo y lo totalizas, el volumen, se genera la mayor burbuja de la historia de valor, porque multiplicaría el PIB mundial por 5 si todo el mundo le sacase partido a lo que dice. Entonces, ¿dónde creen que está la clave para capturar el valor de los clientes? Porque todo el mundo vende lo mismo y yo no veo que eso se pueda... Si lo supiera al 100, sería millonario, no estaría aquí contigo ahora mismo, aquí en esta plática tan interesante, ¿no? Pero, no, a ver, yo creo que es un camino que tenemos que arrancar, ¿no? Es decir, y pongo ejemplos reales que ya estamos ejecutando, ¿no? Es decir, yo a través de una telco puedo llegar a saber el cliente en todo momento dónde se encuentra, en los momentos de trabajo, dónde trabaja, qué hace, qué aplicaciones utiliza, que ejecuta, obviamente datos agregados, ¿no? Es decir, no hace falta del cliente, pero a través de esa data agregada puedes inferir muchísimos comportamientos financieros, ¿no? Es decir, al final, obviamente no va a ser de un día para otro, pero estamos continuamente generando información, ¿no? Lo único que tienes que hacer es primero ordenarla y después procesarla, ¿no? La ventaja es que la capacidad de cómputo que tenemos ahora mismo y de inteligencia, seguramente hace 10 años, Óscar, cuando tú estabas en otros mundos y me ayudabas a hacer otras cosas, pues lo hacíamos con un Excel y con pocas cosas más, ¿no? Es decir, y ahora mismo, pues está claro que todavía queda muchísimo, estamos yo creo que en el año cero de este tipo de modelajes y de tecnología, pero sin ninguna duda la tecnología está ahí, o sea, la tecnología va muy por delante de incluso lo que estamos pensando que podemos llegar a hacer con esa información, ¿no? Incluso unido a lo que comentaba Juan de la propia biometría, ¿no? Es decir, al final, la información biométrica va a ser un dato más, por ejemplo, de por dónde está el cliente, ¿no? Porque lo puedo ir capturando, como pasa en China, ¿no? Por dónde va el cliente todas las mañanas, ¿no? Es decir, te pones a pensar toda la información que fluye alrededor de una persona, que va a fluir alrededor de la persona en los próximos años, y lo único que hace falta efectivamente es poner foco y poner orden, ¿no? El que lo consiga. Antes hablábamos de quién va a ganar, ¿no? Pues seguramente va a ser alguno que consiga esto, ¿no? Sí, adelante, Chris. Perdón, no, o sea, yo sumaría eso, o sea, es que ya hay varias compañías que lo están consiguiendo, ¿no? Que les faltan unos datasets que son muy relevantes, pero por ejemplo Facebook, o sea, Google y Facebook son compañías de datos, ¿no? Y se dedican a hacer modelos de protección para poder, pues, que ofrecerle o ayudarle a los comercios para que sepan qué ofrecerle a quién y segmentar las audiencias y todo esto. Si tuvieran la información de cuánto gano, en qué gasto y por dónde me muevo, o sea, pues su valor se multiplicaría significativamente más, pero ya son dos de las compañías más grandes del mundo, ¿no? Y hablando pues de China también que estábamos hablando, pues son compañías, pues digamos, que procesan los datos y que facilitan esos datos para providers para que efectivamente pase. Entonces, o sea, eso ya está pasando, ¿no? Coincido, Chris, pero hablamos también de que todo el mundo quiere vender lo mismo. Entonces, hay varios que ya le han pegado y lo han capitalizado, no solo en la evaluación, sino en los ingresos. Pero todo el mundo ve ese futuro. Yo ahí, lo que sí estoy de acuerdo con lo que dicen es que a día de hoy, y eso no ocurría hace muy pocos años, lo que pasa en la vida diaria de cada uno de nosotros, en la superficie de la Tierra, lo que hacemos, tiene un reflejo de grabación en ese mundo que se llama Internet o Big Data. Es una realidad que el Big Data sí existe y antes no existía como tal, ¿no? Desde un punto de vista de ingentes cantidades de información. Oiga, estamos llegando al final. Hay una pregunta que hay por aquí que me ha parecido interesante. Hablamos de colaboración, pero ¿qué ocurre cuando se juntan varios para colaborar y uno de los players truena, quiebra, desaparece? Yo creo que es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero habría que entender el contexto porque creo que las soluciones dependen un poco de la circunstancia. Pero bueno, pues ese es uno de los riesgos naturales, ¿no? La colaboración no garantiza el éxito. Pero por eso creo que regresamos al punto de, pues, entre más pensada
y mayor alineación estratégica haya entre los jugadores que pretenden colaborar, pues el riesgo disminuye. Eso no quiere decir que no esté ahí, que estas circunstancias no puedan darse, ¿no? Uh-huh. Es importante saber con quién te casas también, ¿eh? Eso es un factor fundamental, ¿no? Es decir, al final, obviamente no puedes eliminar el riesgo, pero siempre puedes mitigarlo, ¿no? Y después dejar puertas, es decir, traseras, ¿no? O alternativas para cualquiera de los dos en un proceso de colaboración. Oye, ¿qué pasa si esto al final en cualquier deal de este tipo lo estamos contemplando, ¿no? Siempre pensando en el cliente. Lo importante es que al final el cliente pueda seguir operando de una forma u otra, ¿no? Y yo creo que hay alternativas y casi todas están más o menos pensadas. Bueno, pues ya... Sí, Juan. ¿Se acabó el tiempo? Dale. Bueno, va rápido. Esto es una pregunta que también se planteó el FCA en Reino Unido hace unos años, cuando empezó toda esta revolución fintech allá y se empezó a regular el peer-to-peer lending. Lo que hicieron en la Asociación de Peer-to-Peer Lenders, cuando una pequeña fintech de peer-to-peer entraba en problemas, los grandes la compraban y administraban ese portafolio para no generar una mala impresión de la industria, para no fallar. En México esto va a suceder. La pregunta es si habrán actores que tomarán esas mismas medidas o no. Pero en México tuvimos el privilegio de haber visto qué se hizo en Inglaterra para poder normarlo dentro de la ley FinTech, por ejemplo. Y ahí, bueno, hay ciertas salvaguardas que permitirían que se administre el portafolio de crédito por un tercero hasta que se termine de pagar y nadie pierda su capital. O en el caso de las IFPES, que los bancos custodios de los fondos puedan reembolsar a los clientes aquellos fondos que hubieran tenido en la fintech. Entonces es importante que la fintech, al cerrar, lo haga de manera ordenada, comparta el libro con el banco para que el banco sepa qué saldo le corresponde a cada quien. Vaya, son temas operativos que no hemos vivido, pero al menos en papel están contemplados. Gracias, Juan. Bueno, pues nada, llegamos al final. La verdad que lujazo, a mí el tiempo se me ha pasado muy rápido. Tenerles a ustedes, podríamos estar aquí hablando mucho. Y antes de dar paso a Javier Alar, director general de la MITI, para que tenga unas palabras y se despida, pues nada, yo quiero agradecer a la audiencia que haya estado ahí. Ha habido muchísimas preguntas, de verdad que no me paraban de llegar y obviamente no tenemos tiempo para todos. Entonces, le diría a Heidi que ponga su correo. Ella tiene las preguntas, las dirigimos a los panelistas si tienen la oportunidad de contestarlas. No me gustaría que la gente se quedase con inquietudes o las podemos hacer llegar. No obstante estas cosas, desde mi punto de vista, yo creo que si las 300 y cacho personas que han estado aquí se van con inquietudes y con preguntas en su cabeza más que con respuestas, el objetivo yo creo que lo hemos cumplido. Entonces, gracias a todos los panelistas y Javier. Javier es nuestro director general dentro de la MITI, así que todo tuyo. Gracias, Óscar. Bueno, pues en primer lugar, muchas felicidades a los panelistas, Pablo, Fernando, Juan Miguel, Cristian y en especial a ti. Ha sido sin duda alguna un panel por demás interesante. Nosotros en Amiti hace algunos años ya asumimos la misión de acelerar la transformación digital y esto es simplemente el promover la adopción de tecnología en los sectores productivos para potenciar su competitividad. Consideramos que el día de hoy no puede haber un gobierno, una empresa, una persona, una escuela que sea eficiente si no es a través del uso intenso de la tecnología. Y en el segmento de los servicios financieros esto se da más que nunca. La unión de sector finanzas, que ya dijimos que ya no hay sectores tan definidos con la tecnología, pues ha permitido desarrollar estas nuevas alternativas que le permiten un desarrollo más acelerado del comercio y sobre todo en una época de pandemia como la estamos viviendo ahora, en donde la tecnología le ha permitido a las empresas seguir operando, ya sea a través de las plataformas de reuniones y muy en especial a través de las actividades comerciales
no solamente del e-commerce, sino de la logística, del marketing digital, de las ventas. Esto es sumamente interesante. Y lo más importante para mí es que para los socios de Amity representa una oportunidad adicional de negocio, el desarrollar soluciones, aplicaciones para el sector de las fintech, y más que de las fintech, de servicios financieros, y poder ampliar estas oportunidades adicionales para el comercio, para el continuar operando las operaciones. Así es que mi reconocimiento a los panelistas, mi agradecimiento a ti y a Japa. Te está yo recordando aquí en el chat que este comité de FinTech nació ahí en un desayuno que tuvimos Japa y yo con Toño Polenc hace, pues yo creo que como 2 años y medio. A nombre del Consejo Directivo de Amity, les agradezco a los panelistas la valiosísima colaboración y a toda la audiencia que tuvimos, pues el habernos prestado un poquito de su tiempo para compartir estas ideas y sin más nada, les deseo que tengan éxito en sus negocios. Gracias, Óscar. Adelante. Bueno, pues nada, muy buen día a todos, muchas gracias y nos veremos próximamente.